Nuestro tema en el día de hoy es la nación que nace de Dios y su única historia, parte 3. Parte 3. Quiero compartir algunas cosas que yo creo que van a ser de mucha ayuda. Nosotros hemos venido compartiendo sobre esta semana, sobre el tema, la importancia de entender sobre la ley de la proporción. Y nuestro mensaje, hemos dicho que debemos de evitarlo, de que sea reactivo, de que sea reaccionario. Y eso no significa no reaccionar, sino que estamos usando palabras como reactivo, reaccionario, en el sentido de que históricamente mucho del mensaje del Evangelio ha estado sujeto, por decirlo de alguna manera, ha estado sujeto a las circunstancias, algunas de ellas violentas, pero siempre caprichosas. Hoy nos encontramos, por decirlo en una palabra que se entienda, hoy nos encontramos ante esta situación tremenda que nos toca vivir como generación. Nos toca vivir en un momento histórico. Creo que nuestros días serán recordados por muchos años. Yo en el día de ayer hablaba con Luca. Luca tiene 5 años y yo le decía, Luca, cuando tengas 40 o 50 años, se hablará de esto y podrás decir, yo tenía 5 años. Es decir, quiero recalcar que no se puede nunca ser efectivo en la vida sin un entendimiento del contexto en el que nos toca vivir. También hemos tratado de comunicar esta realidad desde el plano de que si queremos ser efectivos como hijos de Dios y comunicadores de la buena noticia, no hay una contradicción entre una buena noticia y un diagnóstico que no es bueno. Los diagnósticos y las buenas noticias conviven si se encuentran en el lugar, en el ámbito y en el tiempo correcto. Por lo tanto, nosotros vivimos en un momento histórico fuerte. La historia hablará no solo de la enfermedad, sino de todos sus daños colaterales. Por lo tanto, mantenerse en el equilibrio proporcional de una vida inteligente en lo lineal, pero no entrar en niveles de temores y de angustias sociales desmedidas que anulan nuestra capacidad de acción, es un milagro. Creo que solo un hijo de Dios puede lograr mantenerse en el eje en tiempos de desequilibrio. Por lo tanto, no me cansaré de explicar esto. Es por eso que creo y nos damos a conocer por lo que vivimos, nos damos a conocer que nosotros no queremos alterar el mensaje. Nosotros hace 2 años que venimos hablando del énfasis de que hay una nación que nace de Dios y esa nación es espiritual, ¿y por qué es espiritual? No es que sea misticista, es espiritual porque ninguna persona de ojos naturales la puede ver, pero aquel que por la gracia de Dios le fueron abiertos los ojos espirituales, sí lo pueden ver. Esta nación es una nación que existió desde la eternidad en Dios, comenzó a tener su expresión en el mundo natural desde que el hombre fue creado, luego fue migrando la forma natural y hoy, no yo, ni tampoco ninguna figura política y religiosa estamos inventando, hoy porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y esa iglesia nosotros le ponemos un vocabulario de nación, porque los apóstoles también lo usaron en las escrituras, que somos un real sacerdocio, somos una nación santa, y esa nación es algo puntual.
es algo que hoy está en la tierra y que goza de un ámbito, que goza de un territorio, que goza de una posición y que goza de los beneficios de una nación. Así como en las naciones naturales estamos viendo las estadísticas de cómo algunas lograron por sus recursos, por sus dirigentes, por la inteligencia, por la previsión, por la prosperidad, por el progreso, hoy pueden pasar una crisis diferente a otras naciones. Hay una nación que nace de Dios y que esa nación que nace de Dios, para nosotros la iglesia, para todo el mundo, es una nación espiritual donde todos están invitados a ser parte de esa nación. Se accede por la gracia de Dios, se accede y se experimenta por la fe. La fe significa aceptar, como cuando uno va a ingresar a un territorio y tiene que firmar de que usted acepta las condiciones de ese país, que usted no puede acceder a esa nación con sus caprichos, con sus gustos, porque usted está asumiendo un ámbito de gobierno. Estamos asumiendo un ámbito de gobierno, atención a esto, un ámbito de sujeción y de obediencia para no ser deportados de esa nación. Muy bien, nosotros no hemos alterado el mensaje porque creemos que algo espiritual puede acomodarse a una circunstancia, pero no se puede alterar. Por lo tanto, el tema tiene que ver con que la nación que nace de Dios tiene una única historia y ustedes podrán, aquellos que nos siguen de manera constante en las transmisiones, van a poder discernir si lo que nosotros estamos diciendo es reaccionario o es un plan de enseñanza que tiene años, que comenzó hace muchos años y con otras personas y que luego fuimos cobrando nosotros nombre y fuimos gestionando la palabra para que hoy no hubiese entre nosotros personas no alteradas o no enteradas de lo que está pasando en el mundo. Eso no quita que no trabajemos solidariamente, eso no quita, esto es como cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Él no vino a recriminarle a Israel por qué estaban esclavos. Él no vino a decirle, yo les dije, yo les dije, yo les dije, no. Él vino y dijo, yo he venido a liberar a los oprimidos por el diablo, porque nosotros creemos que hay una opresión diabólica sobre la tierra y no le andamos buscando palabritas, a ver cómo lo entenderá. Diabólica, como Santiago dice, la sabiduría animal que no ha llevado al hombre, y cuando habla de animal no está menospreciando al reino animal, sino dándole la idea de la ferocidad y de la locura que es quedar en manos de la mente humana. Por lo tanto, por un lado, oramos por la bondad humana para que se encuentre la forma de apalear las crisis, pero por otro lado sabemos que del ser humano sin Dios podemos esperar cualquier cosa, estamos alertados. Amados, comienzo a decirles en esta mañana por qué era importante hace algunas semanas atrás, cuando coronavirus todavía no estaba en nosotros, era importante entender que la iglesia no tiene que tener muchas historias, ni las de Juan, ni la suya, ni las mías. Tiene sentido, hoy tiene sentido. Algunas personas me han preguntado, usted sabe que necesito que me ayude. No voy a dar nombre porque la pregunta es violenta. Necesito que me ayude, me han dicho. ¿Cómo le puedo ayudar? Y porque adentro mío me han dicho, tengo como un sentimiento de paz que me asusta. ¿Cómo puedo tener paz cuando se está sufriendo tanto? Y yo le he tratado de decir, mire, yo lo entiendo. Dice, por un lado me dicen, veo la crisis del mundo, pero por dentro siento paz. Y bueno, es muy difícil expresar eso. Y también es muy difícil que la gente pueda comprender ese sentido. Lo que está sucediendo es que cuando una persona ha cultivado una posición espiritual, cuando las cosas comienzan a suceder en lo natural, no es que estamos contentos ni que nos alegramos, eso sería una posición enferma.
Lo que sentimos es que estamos encuadrados en algo en lo que Dios habló. Y cuando uno se siente encuadrado es como haber tenido durante toda la vida, en mi caso, todos los años que tengo en la vida, verdades que estuvieron en forma de un rollo, estuvieron enrolladas, como decían los hombres del Antiguo Testamento, ¿no? Es como la verdad en un rollo. Cuando las verdades que estaban en forma de un rollo se comienzan a dar en el tiempo, pasa lo que pasó con Jesús. Dice que abriendo el rollo, leyó lo que dice el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, ¿a qué? Lo había enviado a sanar, a liberar a los oprimidos por el diablo. Allí la palabra es lo que estamos viviendo muchas veces nosotros, y yo verdaderamente lo quisiera vivir más, pero yo creo que vamos a alcanzar el grado de madurez. ¿Sabe qué sucedió? Que muchas de las verdades que ustedes han creído, voy a hablar primero a los que han creído, estaban en forma de rollo. Cuando aparece esta circunstancia natural, el rollo se abre y queda dentro de un cuadro. Entonces usted dice, wow, lo que estuvo en forma de rollo ahora está enmarcado. Entonces usted ahora puede disfrutar de las bellezas de la vida de Cristo expresada en el cuadro natural. Ayer mi esposa estuvo buscando unos papeles que necesitaba y tenemos muchos papeles importantes en esos rollos o en esos tubos a donde se preservan del tiempo y de la humedad. Y cuando encontramos ese tubo, abrimos el rollo y el rollo cobró sentido porque lo escrito estaba enrollado, mas ahora está enmarcado. Así que ese sentimiento, para que tengan paz, porque algunos me han dicho, no, porque yo me siento feliz, gozoso, y no sabemos qué palabra ponerle. Amados amigos, el rollo se abrió. Si usted creyó a la palabra predicada, usted tiene la verdad en forma de rollo. Y si usted ha creído a la palabra, usted ahora el rollo se abrió y ese sentimiento no es alegría, no es emoción. Esa alegría es que está enmarcada. Primero quiero compartirles este tema. Y el tema que quiero compartirles es, el problema nunca es lo que está pasando. La dimensión de todos los problemas del hombre no es lo que está pasando, sino es algo que pasó. Y junto con eso también es aplicable a las soluciones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el peligro de una situación presente está en el pasado. Son todos máximas, son algunos principios de máximas, anótenlo. El problema nunca, voy a hacer todo lo posible para compartir con ustedes estos principios. Espero poder hacerlo y espero que lo podamos disfrutar juntos. Si no lo puedo hacer ahora, lo voy a hacer en algún momento después, pero tengo todos estos principios. Pueden anotarlos. El problema de lo que está pasando es por algo que ya pasó. El peligro del presente siempre es un asunto pasado, siempre. Porque el presente es la explosión, el presente es la explosión de una dinamita puesta en el pasado. Es por eso que cuando nosotros hablamos de las situaciones que nos tocan vivir en el presente y hemos tratado de descubrir cuál es el problema. Por eso hemos venido hablando de la historia y luego si usted va construyendo
hemos hablado de la historia y de los miedos. ¿Ve? Por ejemplo, toda la realidad presente que nos toca vivir como globo terráqueo, como planeta Tierra, como persona y como individuo, fueron cosas que se construyeron en el pasado. Los hombres bíblicos e inspirados decían: lo que temí me aconteció. Por lo tanto, hoy quiero hablarles acerca de la importancia de por qué los seres humanos tenemos que abandonar nuestra historia personal en términos de actividad que nos predispone para el futuro. Porque nosotros estamos teniendo un pasado lleno de miedos, por lo tanto el miedo del pasado vino. Parecería ser que la ciencia ficción estuvo jugando con la humanidad y en realidad, sin darnos cuenta, los medios de comunicación han ido construyendo de manera consciente o inconsciente. También los padres lo hemos hecho en los hogares, los líderes del mundo. Por eso yo le voy a dar un consejo. Yo sé que anda dando vuelta por todas las redes, a mí me llegó por WhatsApp, ¿no? Como que ahora hay como una reflexión de los gobernantes, de las personas en el mundo, como que, bueno, ahora de pronto se descubrió que estamos en las manos de Dios. Y yo no digo que eso no sea bueno, lo que estoy diciendo es que usted y yo tenemos que tener una vida un poco más inteligente y mucho más racional, de no participar, de no estar alimentando un sistema, porque mire, el presente es la dinamita del pasado y hoy estamos probablemente dinamitando el futuro, porque de eso se trata la vida de la fe. La vida de la fe se trata de que la historia es el presente para el ser humano sin Dios, para los que no cultivan vida de fe. Si usted hoy está viviendo un tiempo de plenitud, más allá de las circunstancias, usted se siente seguro, no tiene temores, no tiene miedos, no tiene angustias que lo están anulando, es porque usted cultivó a través de los años una palabra enrollada que hoy pone un marco, y no pone un marco para quedarse en su casa feliz y decir viste, 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 sino que está dentro de un marco en el que podemos ayudar a otros. La razón por la que algunos pueden ayudar a otros, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pueden ayudar a otros en lo económico es porque pudieron tener recursos, así como en lo económico también es en lo emocional. Entonces, el problema de la historia del hombre es sus temores. El problema de la historia del hombre son sus temores y son sus miedos. Y los miedos pasados explotan. El miedo es una medida de poder. El miedo o la fobia son una medida de poder que se activan en los días lineales del hombre. En este día y en estos días se está dando una versión de miedos, una versión de dinamita que no va a explotar mañana. Hoy están explotando los miedos del pasado. Eso pasa en los individuos, en los matrimonios, en las familias y en todas las instituciones y comunidades a donde habita el hombre. Así que, ¿qué es lo que acabamos de compartir? Nunca el problema es lo que está pasando, el problema es algo que pasó. Los apóstoles se gastaron la vida diciendo, señores, el problema que el hombre tiene en el presente fue algo que sucedió en el pasado, fue algo que sucedió ayer. Y si nosotros queremos cambiar la dinamita
de nuestras próximas explosiones personales, familiares o institucionales, no tenemos que ponernos a reaccionar porque lo que pasó es un huevo frito que lo único que lo puede resolver es un profundo entendimiento de los asuntos espirituales. Por lo tanto, les voy a recordar este principio extraordinario. Lo que está pasando es la dinamita de lo que pasó y la paz que queremos ver en el futuro la tenemos que sembrar ahora. Por eso el consejo apostólico es sigue la paz y no la dejes, busca la paz, si síguela. Nosotros somos personas que vivimos en un delay con la historia. Nosotros estamos en tiempo presente, con una fecha, domingo, y damos la hora, pero esa no es la realidad espiritual. Lo que el mundo está viviendo hoy son los temores, los miedos y las consecuencias del pasado. Y la manera de salir de esto no es mirar hacia atrás. Por eso el mensaje hace semana es: la nación que nace de Dios no tiene historia. Y le voy a compartir hasta donde pueda, hasta donde me den la fuerza hoy. Y vamos a salir todas las veces que sea necesario por esta página o por Noticias MDB, lo que sucede día a día. Entonces, aquí es donde quiero compartirles a ustedes sobre el fundamento del liderazgo. ¿Qué es liderazgo en el sentido más profundo de la palabra? Liderazgo es inspirar a otros a superar temores. Liderazgo es ayudar a otros a superar temores del pasado. Un buen padre no es alguien que piensa aisladamente del futuro de sus hijos. Eso, mire, hay una estrategia allí tremenda y yo sé que es un juego de palabras quirúrgico el que voy a usar, pero les voy a asegurar que es de parte de Dios, que es espiritual y que vamos a ayudar a muchas personas en este tiempo. Vamos a ayudar con el bolsón, con la comida, pero a ver, por favor, les pido, tenemos que tener capacidad de inteligencia espiritual. Los padres caemos en una verborragia natural y a veces anti-Dios en términos que por más que usemos la Biblia. Los padres decimos, tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que pensar en nuestras próximas generaciones. Es una media verdad. Por eso dije la ley de la proporción esta semana. Usted no puede pensar en el futuro de nadie, ni suyo, ni de nada, si ese futuro no está contextualizado con los miedos del pasado. ¿Por qué? Porque un líder no es alguien que primeramente lleva a alguien a algún lugar futuro. Un líder primero, sea este religioso, político, social, primero tiene que tratar con los miedos de la historia de las personas, con los miedos de la historia de la familia. Un marido tiene que tratar con los miedos de su esposa y una esposa debe de tratar con los miedos de su esposo, con los miedos de las familias, con los miedos que se arrastran. No, esto no tiene que ver con perdón, no tiene que ver con un evangelio de que Dios me perdona. Mire, Dios ha perdonado su historia, pero el problema es que los hombres no se están perdonando la de ellos. Dios perdonó la versión eterna del pecado. El pecado no está ante los ojos de Dios porque Él quitó el pecado del mundo hace 2000 años. Dios resolvió el problema del pecado, pero hay una realidad diaria en la vida del ser humano que es el pecado operando en forma de la memoria, operando en forma de la historia que se arrastra en las personas por causa de la ignorancia espiritual
que hay en el mundo acerca de lo que Dios habla de la historia. Por lo tanto, yo quiero animarles a que nos enganchemos con esto. Las personas que nos conocen saben que no estamos predicando esto ni por lo que estamos pasando, sino que esto tiene que ver con la historia. Y nuestra vida va a cambiar no en el futuro, va a cambiar en la medida que desactivemos la historia. Y un líder es alguien que inspira a las personas a superar temores. ¿Usted quiere saber si nosotros podemos convertirnos en líderes efectivos para Dios? Conforme al diseño de Dios, tenemos que sacar a las personas de sus temores que se han convertido en una profecía de vida. Nuestro presente explota por los temores del pasado. Repito, nuestro presente es la explosión del pasado si no cambiamos la dinamita, como le dijo Jesús a los discípulos, y recibiréis poder. Van a recibir una dinamita ustedes. Esa dinamita era un sentimiento y esa dinamita que Jesús habló, ¿sabe qué fue? El poder que recibieron los discípulos en Hechos capítulo 2, a donde ellos literalmente desactivaron todos sus temores y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios es que usted no tiene memoria de su historia, que usted no tiene temores en la historia. Y yo quiero ser, y voy a usar la palabra líder con mucho temor. No quiero ser el líder hablando humanamente. Salga de sus temores. No sucederá ninguna otra cosa que la que Dios dijo de usted según el diseño eterno. Dios ya pensó nuestra vida. Y eso es lo que nos quita de temores. No somos unos superados. Es que alguien mayor a mí, como padre, pensó nuestra historia. Y nosotros fuimos creados para vivir la historia de Dios, y a eso se le llama obediencia, y no vivir tu propia historia, porque eso es rebelión. Rebelión es que el hombre viva su historia, que usted le crea tanto a la matemática que no crea en los milagros, que sea tan científico que no crea que Dios ya tiene todo lo que nosotros necesitamos. Pero la Biblia dice que eso viene desde una inteligencia espiritual. Mucho se ha escrito y hablado en los últimos años referente a lo que es el liderazgo, lo cual no entramos ni en contradicción, ni entramos, sino que sumamos. Cuando hablamos de la naturaleza humana, hablamos de que el ser humano tiene una realidad presente que está respondiendo a un nicho al que hablábamos los primeros días de marzo. Un nicho. Yo le llamo un nicho que funciona en forma de horóscopo en la mente del hombre natural. Pero en la vida de los hijos de Dios es como si fuese un cuadro profético. Cuadro profético, nicho, un nicho, hablando casi como de algo de muerte, un nicho a donde viven los temores. En los cuadros proféticos vive la palabra de Dios. En el corazón profético vive la palabra de Dios, anticipándonos en forma de rollo, y cuando vienen los tiempos, el rollo se estira, usted ve más claro, y allí comenzamos a retroalimentar el futuro, porque el Dios que lo hizo, lo hará. Si lo hizo hoy, lo va a seguir haciendo. Dios no nos va a dejar a ninguno de nosotros sin su palabra. Pero si nuestro corazón fue un nicho de temores, en vez de ser un cuadro profético, entonces ese nicho va a ser, se va a convertir en temores y en miedos. Entonces, líderes son aquellos que como padres, madres, lo que sea, inspirar a otros, aquellos que tenemos personas a nuestro alrededor que trabajan y que dependen de nuestras vidas, tenemos que darle cierta palabra de fe, que no va a faltar, que Dios va a suplir, que Dios va a tener todo en su control. Ahora, déjenme avanzar un poquito más,
sobre este tema y compartirles un segundo pensamiento o máxima, pensamiento o máxima. Si nosotros no somos líderes espirituales, que nosotros ayudamos a la gente a salir de sus temores, en el caso nuestro, desde la palabra de Dios, por eso el Señor decía, no temáis, no os amedrentéis, no temáis, porque Dios que nos diseñó sabe que el problema humano es que usted pudiera tener a Dios en el presente y tener el nicho del temor en el pasado. Y el Dios presente puede quedar neutralizado por las memorias del pasado. Puede quedar neutralizado, ¿por qué? Porque incredulidad es algo. Incredulidad es tener una historia religiosa, tener la Biblia, pero no tener el background de fe en el corazón con el que podamos reaccionar, como dice Pablo, para que cuando llegue el día malo aún estéis firmes. Pero para eso hay que tomar el rollo. Tenemos que leer las escrituras, salir del analfabetismo. Ese fue el problema de Jesús cuando vino, porque ¿qué pasa cuando no somos inspiradores y sacamos a la gente de los temores? Viene la demagogia y la religión, porque los demagogos y los religiosos son explotadores de los miedos de los individuos para fines personales. Entonces aparece la demagogia. Esto pasa en política todo el tiempo, no estoy hablando de esto por el coronavirus. Estoy pensando que el coronavirus es algo que ya pasó y que se está manifestando y que ahora se están cultivando los nuevos miedos para el futuro de las naciones. En este momento nosotros estamos construyendo los miedos para el futuro. Usted, el miedo de hoy no lo vamos a pagar esta noche, el miedo de hoy lo van a pagar nuestros hijos. Y es la palabra que nosotros debemos de cultivar, mis amados hermanos. Por eso compartan esta palabra, compártanla con su familia. Cuando una persona como yo me presento y me digo, tengo un problema, el problema nunca me está pasando. El problema espiritualmente ya pasó. Hoy solamente estoy viendo el fruto de algo que temí. Pero si yo cambio mis temores por palabra de fe, no animosidad, no versículo bíblico. Por eso le digo, tengan cuidado con la demagogia de los políticos. ¿Usted quiere saber cómo va a ser sus vidas? Usted y yo queremos saber hoy, por la palabra profética más segura que es Cristo, cómo será tu mañana. ¿Tiene usted un nicho de temores o tiene un rollo profético? Jesús no vino con los temores diciendo, yo siempre pensé que esto me iba a pasar. No, dice que abriendo el rollo dijo, hoy se ha cumplido. Siempre lo que se cumple hoy es algo que estuvo escrito antes. Por lo tanto, los santos debemos de definir entre tener rollos proféticos, la palabra, la predicación. Por eso es que estoy un poquito, o sea, agendé mi ira para estos próximos segundos. A veces la pregunta que tenemos es, ¿cómo yo puedo saber si mi enojo no es pecado? Agéndelo. Usted agende el enojo y no va a pecar. El enojo es pecado cuando es reactivo, pero cuando se agenda no es pecado. La Biblia dice, airaos. Agenden la ira. Voy a expresar 2 minutos de ira agendada, porque esta ira es parte de nuestra naturaleza divina. Todos necesitamos explotar en un mundo correcto que tenemos que vivir, como la olla a presión, como la que tenía mi mamá, la olla Marmicoc, que tenía algo acá arriba. Todos aquí arriba en la cabeza tenemos la válvula, ¿no? Ya la gente que me oye siempre, ya digo, ya otra vez sí, pero siempre hay gente que nunca oyó. Entonces, voy a expresar un pequeño nivel de ira programada. Me cae muy mal en mi espíritu las personas que aprovechan los momentos presentes para darse gustos interiores. Esto de que ahora tenemos que estar en casa y que disfrutamos el hogar y tenemos que estar en la familia, todos los cuadritos que nos llegan, los videitos, es verdad, es verdad, es verdad.
Y por otro lado, también aparecen los enemigos de la cruz, aquellos que dicen, vieron que no era tan necesario congregarse, ir a una reunión, ahora, y empezamos a crear un versus literalmente perverso a donde no lo hay. No hay un versus entre congregarnos. Yo anhelo volver a la reunión. Yo tengo que decir, anhelo volver. No estoy en desesperación. Si ustedes supieran alrededor mío todo lo que yo he hecho en mi casa para estar saliendo con ustedes y no poner en riesgo a ninguno de los miembros de la congregación, ustedes no saben. Yo les mandaría una foto, pero no lo voy a hacer para poder salir, pero tampoco estoy nervioso, tampoco es que se me va a ir la vida, porque yo creo, en mi corazón, creo y se lo digo absolutamente, hay muchas cosas que no he alcanzado en mi vida y quiero que oren por mí, no he alcanzado casi nada, no entiendo casi nada de las cosas eternas, pero lo poquito que voy entendiendo se lo comparto a ustedes. Yo creo que este versus de aquellos que ahora salen por las redes criticando el congregarnos, mire, yo quiero decirle a toda la gente de Manantial de Vida, seguiremos hermoseando nuestros auditorios, seguiremos si podemos comprando tierra, invirtiendo, sabemos que las paredes no son la iglesia, pero tampoco a mí me han mostrado las personas que se quedan en la casa, que hasta lo que yo estoy viendo también hayan asegurado que estaban tan bien. Entonces no pongamos versus, seamos inteligentes porque la demagogia sabe que es aprovechar los miedos para fines personales. Y la demagogia está en un padre, la demagogia puede estar en una madre y se pone en manera explosiva y se pone de manera exponencial en líderes políticos. Pues cuídense de lo que dicen los políticos, aun cuando estos nombran a Dios, y no le digo a nada a aquellos que dicen que van a perdonar el mundo. Por favor, recuerde que la demagogia son los temores de un pueblo que no piensa y que lo explota a alguien para bienes personales. Porque esto a mí me lleva a definir el verdadero progreso. ¿Sabe qué es progreso? Ver a una persona superar temores. ¿Sabe qué es progreso? ¿Sabe qué es prosperidad? Se lo voy a mirar lo más cerquita que pueda a la cara. Prosperidad y progreso es ver a una persona salir de sus miedos. Cuando una persona a mí me dice que yo tengo temor por mis hijos, yo creo que mi familia, yo tengo, es una persona que puede tener dinero, pero es pobre en sus riquezas espirituales. Amados, el progreso y la prosperidad espiritual es medirse por los temores. ¿Cuántos temores expulsé? Es cuánta medida de fe y de Cristo invade mi vida. Usted no tiene que elegir ni tiene que participar en una iglesia, ni que le quede cerca, ni que le guste la cara del pastor, ni que esté de acuerdo con... Usted tiene que buscar en su vida liderazgo que lo saquen a usted de los temores, pero no basado en el ánimo. Yo he escuchado decir frases como estamos en día glorioso, los mejores días de la iglesia, los mejores días. Está bien, si usted quiere eso, está bien. No son los mejores días ni de la iglesia, ni del mundo. Tenemos que tener coherencia. Son los momentos para expresar lo que tenemos y entender que los líderes espirituales sacan a la gente de sus miedos que operan como un mecanismo reactivo para exterminar nuestros niveles de fe en nuestras vidas. La historia del hombre es una serie de edificios que nos llenan de temores. Fíjense ustedes de cuándo venimos hablando de esto. La historia del hombre en su interior son edificios. Por eso Pablo hablaba que hay un edificio que va creciendo, que es la iglesia. La iglesia no es un edificio que a dónde está, son construcciones espirituales. Cuando no está Dios, esos edificios se llenan de temores. El mundo de hoy es más peligroso que el del pasado. Hoy vivimos en el momento más peligroso de la historia. ¿Sabe por qué? Porque hay más temores que antes.
El peligro del mundo no son las armas, no es la bomba nuclear, como tampoco nos hace mejores los adelantos tecnológicos. Esto se trata de miedos y de temores. Se trata de cómo el pecado activó en el hombre sus miedos y sus temores. La manera presente de gobernar de los políticos, ¿sabe cuál es? El miedo. Usted sabe que la mayoría de las democracias del mundo votan a presidentes basados por los temores que tienen. ¿Sabe que hoy no se elige por el mejor en nada? Se elige por el que me ayuda en mis miedos. Eso pasa en la religión, en los ámbitos de fe. O sea, si alguien me puede ayudar, no sacar, ayudar en mis miedos. Estoy enfermo, necesito que alguien me sane. El problema de la enfermedad no es el presente. Muchas enfermedades están presentes y aunque tengas un milagro, puede volver a suceder porque el origen de nuestras miserias no es una solución presente ni una reacción presente, es tratar con los temores del hombre. Es por eso que la mayoría de los políticos actuales y religiosos apelan al miedo. ¿Por qué? Escucha esta palabra, porque el hombre se vuelve vulnerable a todo tipo de enfermedad por sus miedos. ¿Por qué? Por sus miedos. Y la razón por la cual en el mundo los individuos, todos los individuos más extraños, ¿han podido ver usted el cuadro del liderazgo del mundo? Gente extraña, gente que usted dice en condiciones normales nunca hubiesen sido presidentes o directores de religiones masivas. Literalmente es una locura. Pablo le llamó la locura del mundo, los sabios de este mundo, que lo único que hacen es operar en miedo y matarle a las personas la esperanza. Y eso no es ignorar. Jesús no vino a la tierra y dijo, están todos bien, ¿por qué andan deprimidos los leprosos? Mujer, ¿qué te pasa que tenés un problema con tu hijo? No, es la lógica inteligencia de Dios sanando al enfermo en el presente. Pero Jesús le dijo a los israelitas, ustedes tienen un problema, ustedes tienen demasiada historia israelita y a esa historia israelita hay que cambiarla por la historia de Dios. La presente explosión es una dinamita del pasado, pero mi próxima paz es un poder que viene de Dios. Recuerden que somos seres diseñados para contener poder al más alto nivel. Esto le trataron de decir a los profetas a Israel y los apóstoles a la iglesia. Lo decían, no es con ejército, ni es con fuerza, sino con mi espíritu. Por lo tanto, nosotros no tenemos ejércitos armados, pero nuestros ejércitos de la fuerza humana están aquí y la memoria guarda ejércitos que actúan de forma enemiga en nosotros. Son los miedos, los traumas, las cosas que están en nosotros y que tenemos que liberarnos. Vamos a creer en esto. Y la nación que nace de Dios no tiene historia. No se enganche con los héroes de la fe de Hebreos 11. No eran héroes, fueron hombres y mujeres que creyeron en Dios. No invente cosas que la Biblia no dice. No eran héroes, ellos nunca quisieron ser héroes. Fueron servidores, oidores, ejecutadores y se caracterizaron como líderes a sacar a la gente de sus miedos. Noé sacó a su familia de los miedos y los hizo construir un arca a 2000 kilómetros del agua más cercana y le dijo, esto va a flotar. Y nada que andar buscando ahora historias contemporáneas. Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y él se convirtió en un líder espiritual, porque yo no sé cómo hizo en sus días, pero sacó a la gente del miedo. Moisés sacó a la gente del miedo, se entregó en sus brazos, siguió y ellos
Ellos caminaron en fe y los religiosos convirtieron la fe en historia. ¿Mm? Es terrible cuando la fe se convierte en una historia personal. Son terribles. Le voy a decir para que me conozca. ¿Quiere saber usted lo que es un creyente pesadísimo? Alguien que vivió algo por fe y lo transmutó a su historia. Yo hice, yo iba, y empezamos a tener recuerdos. Yo revoqué una pared, está muy bueno recordar eso, pero no es nuestra historia. Nuestra historia, ¿sabe cómo se llama? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sabe cuál es nuestra historia? La naturaleza de Dios. ¿Sabe cuál es nuestra historia? El propósito eterno de Dios. Y no hay temores. Dios sigue en el control de la historia. Vamos un poquito más. Vamos un poquito más con esto de los miedos. La pregunta es entonces, ¿por qué una sociedad vuelve a sus miedos? ¿Por qué una sociedad vuelve a sus miedos? Ahí estamos. La pregunta es, ¿por qué una sociedad vuelve a sus miedos? ¿Cuál es la razón? Y ahí estamos buscando todas las respuestas que necesitamos. ¿Por qué? Porque está miedosa. Una sociedad vuelve a sus miedos porque está miedosa. El miedo que se vive hoy ante una enfermedad pandémica comenzó hace muchos años atrás con la vulnerabilidad emocional y espiritual del ser humano. El ser humano se volvió vulnerable. En el siglo pasado se logró estudiar el cerebro humano y lo único que se logró del cerebro humano fue estudiar cuando un ser humano se accidentaba, lo que se le llamaba lesiones inusuales. Entonces, hace apenas en el ayer de la historia, la ciencia pudo llegar solo a observar al cerebro humano cuando se dañaba por un accidente. Hoy se puede estudiar el cerebro humano y cada parte de su actividad en diferentes momentos. ¿Cuándo y qué parte del ser humano se activa en un momento determinado? Esto se logra a través de las resonancias magnéticas que han ido perfeccionando y revolucionando a todos los neurólogos para conocer cómo funciona el cerebro humano. Uno de esos adelantos ha podido comprobar que el comportamiento del ser humano ante situaciones que le toca es el miedo. Es el miedo. Por lo tanto, atento con esto. El miedo. Los científicos dicen que las implicaciones del miedo hace que el ser humano elija qué lo va a gobernar y lleve esto a donde quiera, al plano que usted quiera. Y usted dirá, estuve leyendo ciencia. No, yo solamente soy un investigador para decirle por qué creo que la Biblia tiene razón. Yo no soy científico, yo soy un autodidacta a veces, que leo, tengo mis fuentes seguras. Estoy seguro que si un neurólogo o alguien dedicado a la ciencia podrá decir, mejorar, refutar. Mire, yo creo absolutamente por qué los miedos programan al ser humano para el futuro. ¿Por qué prosperar es quitar miedo? Usted puede mandar a una persona a decirle, trabaje 15 horas por día que va a prosperar. Y es posible que trabajando 15 horas por día obtenga una buena cuenta bancaria. Pero de allí a que eso signifique prosperar, está lejos de ser la verdad. Toda autoridad que usted tiene sobre su vida, entendiéndose por autoridad la gente que usted le cree. ¿Sabe lo que es gobierno? Lo que usted cree y determina su vida.
fueron puestos allí en sus vidas por la fe o por los miedos que ellos cultivaron. Por eso Pablo decía, esta es la palabra de fe que predicamos. Jesús dijo, si el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra hallará fe o hallará miedos. Yo cuando leo las redes y empiezo a observar que la gente tiene miedo, si esto es el fin del mundo, si esto va a explotar todo, y ay, Dios mío, yo no sé cómo hacer para ayudar a mis hermanos, a la familia de Dios, a que salgamos de esta locura. Nuestra vida mental está gobernada por una caldera de sentimientos, por una caldera de motivaciones que a veces ni siquiera somos conscientes de que operan en nosotros. Amados hermanos, amigos, el ser humano muestra una predisposición de capacidad predeterminada de tener miedo cuando su supervivencia está en juego. Cuando nosotros empezamos a recibir el diagnóstico de un médico, de una situación económica, todo eso es la lucha espiritual de la que nos habla la Biblia. No tiene que ver con demonios, con pijama rojo que se van a aparecer allí en tu pieza. Tiene que ver con la actividad, porque tenemos puesto por Dios una predisposición al temor que se debe de activar para las cosas correctas. Ya lo hablé eso el primer día, pero cuando eso no es Dios, cuando el temor es parte de tu historia, cuando usted y yo decimos, sí, pero esto le pasó a mi tío, eso está buenísimo. Yo voy al médico y el médico siempre me pregunta, ¿su papá tuvo? ¿Su mamá tuvo? Yo tengo una historia biológica. Tengo que decir, mi papá tuvo, mi papá no tuvo, y ahí está. Pero salgo de ese consultorio y comienzo a creer que aún en mis genes esa historia va a ser transformada, que eso va a ser cambiado. Y eso es algo muy personal que nunca hablo, pero es que observo desde el espíritu cómo los líderes y la perversión de las personas usan los miedos y los temores del ser humano para su propio beneficio. Hermano, nada va a pasar en lo eterno si todo esto desapareciera. Nada, porque no pertenecemos a una idea terrenal y lineal. Dios ha escrito nuestros días. Tenemos los pensamientos de Dios. Sé que están allí muchísima gente. El ser humano muestra una predisposición por una capacidad predeterminada a tener miedo cuando la supervivencia está en juego. Por eso digo, hermanos, a ver, la pregunta es, ¿por qué estamos en casa? Porque tenemos un nivel de temor puesto por Dios y que debe de operar en su justa medida. Ustedes me preguntan a mí, ¿hay veces que quiero salir de mi casa y hacer ciertas actividades? Sí, ¿cómo no? De hecho, que puedo tener acceso a ciertos privilegios. La pregunta es ¿por qué estamos? Porque estamos buscando la medida de equilibrio de temor que viene puesto por Dios. A mí no me inspiran los gobernantes de la tierra, ninguno. No me inspiran ninguno como humanos. Debería verles algún fruto espiritual para creerles a sus confesiones espirituales. Y no estoy diciendo que soy un incrédulo, solo que palabras no son ni fe ni son temores. Esto es un espíritu. Por eso no se dejen engañar. No promuevan cosas que ustedes no han certificado que es del espíritu, porque el que promueve carne va a comer carne humana, en el sentido de la intención humana. Nosotros promovamos fe. Usted fíjese, yo he notado en estos días gente de fe. Hay personas que han actuado en fe de una manera tan maravillosa que a mí me han sorprendido. Esa es mi fuente. Y esa es mi fuente. No es el Papa diciendo que va a perdonar al mundo, ni el presidente tal. Yo no los conozco, presidente. Con algunos he hablado. He tenido la oportunidad de estar con algunos presidentes de naciones y la verdad que muy poquitos me llenan
de esperanza. Yo quiero ver el fruto de los santos. Yo sé que la vida económica de la iglesia y la ayuda a los necesitados no depende del que tiene o no tiene dinero. Toda prosperidad depende del que superó sus miedos, del que sabe que no faltará. Y yo crecí en un hogar donde mi mamá y mi papá recitaban esto: el Dios que dio, dará. Nosotros queremos improvisar ahora la provisión de Dios cuando Dios mantuvo 1 millón de personas en el desierto 40 años. Por lo tanto, Dios nos dio temores. ¿Para qué nos permitió Dios el buen temor? Número 1, para la protección de la supervivencia, para reproducirnos. Parte de la sexualidad santa es el sano temor de preservar la especie. Y número 3, alimentar nuestra vida por supervivencia. Salimos a trabajar con temor, nos cuidamos, trabajamos, producimos, porque esto es lo correcto. El problema es cuando se nos pasa la raya. Así que, mis hermanos queridos, no sé si los tengo todavía allí. Prepárese allí nuestro comando central en Suipacha. En 2 o 3 minutos le doy lugar. ¿Y qué les parece multimedia si quizás preparamos todo para otra salida más tarde? Atención, noticias, MDB, es la cocina, ¿eh? Así que prepárese si usted tiene un domingo con tiempo. Vamos a estar avisando. El miedo fuera de límites, por favor anótelo. El miedo fuera de límites empodera a todos los enemigos del ser humano. Repito, el miedo fuera de gobierno le da poder a todos los enemigos del ser humano. ¿Por qué no tenemos que tener una historia? ¿Por qué tenemos que vivir el perdón de Dios? ¿Por qué debemos de aprender a perdonarnos unos a otros? Perdonar no es te la dejo pasar, es que las experiencias humanas y traumáticas no existen. Por más que nos toquen, no existe. No está en nuestra programación. Hay personas que a veces cuando nos sucede algo, viste que te dije. Hay gente, ¿sabe una cosa? Yo quiero decirle algo, amigos. Hay mucha gente que a usted no le ha perdonado su vida. Le pasó a Pablo, le pasó a David. O sea, pero usted tiene que vivir por encima de eso. Usted tiene que asegurarse de que usted no tiene historia. Ni de las buenas ni de las malas. Porque las historias buenas y malas, cuando están registradas en tu ser interior, las buenas sirven para que te sientas orgulloso. No sirven. Las malas sirven para que tengas ira, rencor, odio, madre del 80% de las enfermedades psicosomáticas. Por lo tanto, si hemos servido al Señor y hemos acertado en algo, gloria a Dios. Si hemos hecho cosas equivocadas, pedimos perdón. Ayúdennos. Y que seamos como una computadora que se le borraron los programas. Mire, ¿sabe qué tengo acá yo? Este mouse lo tengo en mi PowerPoint. Así que yo estoy vía Bluetooth cambiando acá. Así somos nosotros. Nosotros tenemos adentro 2 cosas que tenemos de registro en nuestros programas internos. Nichos de temor o tenemos rollos proféticos. Alguien viene con un mouse vía Bluetooth y tiqui, 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 y reaccionamos. ¿Sabe por qué mi computadora está reaccionando? Porque yo la programé. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese tenido mis notas en la computadora? Me paso todo el día haciendo esto y no sucede. Estamos diseñados por Dios para estar programados por su espíritu, llenos de su espíritu. Y cuando vengan las situaciones, llegan tiqui, 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 no reaccionemos equivocadamente, sino que podamos tener una vida en la paz de Dios. Dice la Biblia, está en paz con todo de lo que de vosotros depende. Usted no va a convencer a todo el mundo, ni yo, nada. Vivimos en limpia conciencia,
no tengamos historia. Si usted sirvió al Señor 40 años y nadie se lo reconoció, eso está en Dios, no tenga historia. Si usted cometió errores en la vida, ore al Señor, reconcilie su vida con el Espíritu. Hay cosas que el ser humano no te van a perdonar, ni todo el mundo no te va a aplaudir, pero tu limpia conciencia hará que seamos parte de la nueva historia de Dios. Los miedos han ocasionado imágenes perturbadoras. Y que ¿sabe qué es lo más tremendo del miedo? Que el miedo es casi inexpresable. No hay palabras humanas a veces para decir tengo miedo. La gente lo expresaba en forma de angustia. Ay, tengo una tristeza, tengo una angustia, no sé qué es. Esas son las cosas que Dios va a ir ahora, como la está haciendo el Espíritu de Dios. Vayan ahora. Yo sé que muchos están muy concentrados en la imagen, están escribiendo, yo les agradezco. Pero ahora los próximos minutos, estén atentos. Registremos y salgamos a la cacería de nuestros temores. No tengamos historia. Si usted está aquí conectado por primera o segunda vez, ore al Señor con nosotros. Dígale, Señor, te pido que toda mi historia pueda ser absorbida por Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Cristo sea la historia. Que cuando alguien quiera venir a tocar el mouse de todo lo que está pasando en el mundo, yo pueda reaccionar con Cristo. Cristo es la esperanza de gloria. No hay ninguna historia. Los científicos llegaron a decir que sea cual sea el miedo, es muy difícil desconectarlo del pensamiento y del comportamiento humano. Por lo tanto, los miedos van a operar. El miedo es el que afecta todos los procesos de decisión, quitando 3 cosas que son claves en una decisión en la vida: cautela, prudencia y sobriedad. 3 cosas. El miedo hace que no seamos ni cautelosos, ni prudentes, ni sobrios. ¿Sabe por qué, hermanos, amigos? Vienen tiempos de tomar decisiones rápidas. Y las decisiones rápidas, si están basadas en miedo, serán las incorrectas, por más que tengas un versículo bíblico. Las decisiones no son un versículo bíblico. Las decisiones son reacciones de fe que operan cuando estamos alejados de los miedos.